Buenas tardes, estamos a punto de iniciar la actividad del día de hoy. El tema que nos compete es en este caso la temática de lo que es la correlación lineal y que, bueno, pues nos va a ayudar un poquito a entender cómo se trabajan con dos variables, que es variable X y variable Y. La técnica estadística que el día de hoy vamos a realizar junto con un ejercicio y para que también ustedes se vayan viendo cómo se realiza este método estadístico, nos va a permitir hacer un análisis acerca de la correlación lineal de Pearson. La sesión anterior estuvimos haciendo un análisis acerca de la estadística no paramétrica y que, bueno, vimos lo que fue simplemente la correlación lineal simple. Hoy vamos a ver cómo se trabaja con estas dos variables, pero con la correlación lineal de Pearson. Y Pearson, bueno, pues va estableciendo principalmente algunos aspectos que nos van a interesar y que lo vamos a ver de manera representativa con la presentación que tenemos en turno. Entonces, vamos a hacer el enlace para que podamos compartir las imágenes y realicemos el ejercicio juntos. Ustedes desde casa podrán ir realizando, verificando los resultados. Simplemente aquí nomás nosotros les vamos dando la orientación y que, bueno, pues nos vaya permitiendo que ustedes pues vayan corroborando, tengan a la mano una libreta, una calculadora, también un lápiz o lapicero, para que ustedes vayan realizando sus, digamos, anotaciones y que, como en otras ocasiones ya habíamos dicho, la estadística junto, más bien la relación que tiene la estadística con la psicología no es difícil, simplemente es un poquito laboriosa en cuanto a, digamos, al desarrollo. Cuando iniciamos el curso, bueno, pues habíamos visto lo que era la estadística, pero solamente al utilizar una sola variable, y esa variable fue solamente la variable X. En cuanto a lo demás nos compete, bueno, pues nos ayuda principalmente a determinar que, bueno, va permitiendo que cada uno de nosotros, bueno, vayamos teniendo en cuenta todos este tipo de procesos que tenemos en turno. Entonces, permítanme un segundo para que compartamos la pantalla completa. Y bueno, pues acá está. Entonces, el tema es esta cuestión de correlación lineal de Pearson. Mi nombre es Héctor Valerio Lara, profesor titular de esta materia en este curso y que bueno, pues vamos a hacer la presentación. Bueno, el ejercicio va a consistir en lo siguiente. Dice que en este caso un hospital estudia 10 pacientes que tienen efisema pulmonar. Los médicos quieren saber la relación que existe entre el número de años que cada paciente ha fumado, que en este caso sería la variable X, y la evaluación subjetiva de los médicos en relación al daño que tienen los pulmones, que sería la variable Y, con los siguientes datos. ¿Vale? Entonces, fíjense, de entrada aquí ya, en este caso ya tenemos un dato importante, que ya tenemos 10 pacientes, ¿sí? O 10 personas con los cuales ya se le va a dar una connotación de ciertos resultados que son en este caso cuantitativos, a diferencia que cuando veíamos al principio del curso con una sola variable nos daban una muestra de población y que esta población nosotros teníamos que aplicar una técnica estadística y que en este caso debería ser la estadística de datos agrupados, donde los ordenamos, donde nosotros le vamos dando todo ese proceso que requiere para poder, digamos, tener un estudio que nos permita visualizar en la población una muestra. Acá no, la población ya está totalmente determinada mediante los datos que tenemos. ¿Vale? Bueno, ahora, los datos son los siguientes. Aquí ustedes van a apreciar, en este caso voy a utilizar algo para anotar. Acá tenemos que son los 10 intervalos. ¿Sale? Dentro de estos 10 intervalos ya tenemos también que en la variable X
junto con la variable y, ya están en este caso determinados también los datos. Por ejemplo, en la variable x está el número 1, el intervalo 25, 36, 22, 15, 48, 39, 42, 31, 28 y 33. Este es el número de años que cada uno de estos pacientes, del paciente 1 al paciente 10, ha fumado, ¿sí? Con relación al problema de enfisema pulmonar. En la variable y, acá tenemos indicado que es el daño que tienen cada uno de ellos, desde un 55% hasta el último paciente, que es el 10, que aparece con un 35%. Acá lo que nosotros queremos saber cuál es la correlación que existe entre uno y otra variable. Recuerden, la variable x es la variable independiente, que en este caso sería la causa, mientras que en la variable y sería la consecuencia, el efecto que nosotros tenemos dentro de todo este proceso. ¿Sale? Entonces, es importante que al principio nosotros tengamos este proceso para que identifiquemos cada uno de estos datos que tenemos en turno. ¿Vale? Entonces, permítanme un segundo. Entonces, estos datos, bueno, pues nos ayudan principalmente a determinar, bueno, el siguiente aspecto. Lo que nosotros debemos de hacer al principio es sí determinar que la variable x que tenemos acá, lo primero que tenemos que calcular va a ser la media. ¿Sí? En este recuadro podemos observar la fórmula, donde al principio lo que vamos a hacer es sumar cada uno de los datos que tenemos desde 25 hasta 33 y nuestro resultado va a ser 319. Mientras que en la variable y vamos a ver que tenemos desde 55 hasta 35 y nuestro resultado de la sumatoria equivale a 530. En la fórmula de x sería x media es igual a la sumatoria de x sobre n. La sumatoria de x fue el resultado de 319 que observamos acá y está representado en la fórmula. N equivale al número de intervalos que nosotros vamos a ocupar, que es 10. Y aquí está sustituido. La división de 319 entre 10 nos da 31.9. Este resultado nos va a ayudar a más adelante a utilizarlo para las desviaciones que vamos a hacer. En la variable y tenemos y media es igual a la sumatoria de y sobre n, que también equivale al número de intervalos. Hacemos la sustitución, que son 530, que se obtuvo en la sumatoria y que, bueno, pues nos ayudó principalmente a tener este dato. Entonces se divide entre 10, que equivale a, en este momento 530 se divide entre 10 y nos da un resultado de media de 53. Fíjense cómo esto, bueno, pues nos ayuda a determinar varios aspectos que, bueno, pues tenemos en turno y que, bueno, pues nos permite determinar cada uno de estos procesos para que, bueno, pues ustedes vayan observando todos los aspectos que tenemos en turno. Entonces es importante que cada uno de nosotros vaya viendo esta parte, pues principalmente para que, bueno, pues vayamos avanzando en el ejercicio y que también ustedes se vayan dando cuenta cómo es que, bueno, se van utilizando. ¿Sale? Entonces, eso es algo que es importante para seguir adelante. Entonces, ya que obtuvimos nuestro resultado, permítanme un segundo. Un segundo. Ahora sí parece que ya está. Entonces, ahora lo que vamos a ver en esta siguiente diapositiva, ustedes se van a dar cuenta que ya tenemos los datos.
Fíjense cómo acá, en este aspecto, ya tenemos los resultados, por ejemplo, de X media, que se acuerdan que obtuvimos de 31.9 y el dato de Y media fue de 53.0. Cada uno de estos resultados, que equivalen desde 25, aquí podemos ver, le vamos a restar el producto de la media, porque acá no nos está indicando. ¿Vale? El resultado de X, que en este caso sería 25, le vamos a restar el producto de la media, que fue 31.9. ¿Sale? 31.9. Y le vamos restando, aquí nos da 6.9, el siguiente de 36, 4.1, el tercer intervalo 9.9, el cuarto 16.9, el quinto intervalo 16, el siguiente intervalo 7.1, el siguiente 7.1, 10.1, 0.9, 3.9 y 1.1. ¿Sale? En el caso de las desviaciones de Y se hace el mismo procedimiento porque nuestro resultado fue 53 al hacer la operación. Este es el producto de X media, perdón, de Y media. Y le vamos a ir restando, por ejemplo, de 55, que este fue el primer resultado del intervalo, le restamos 53 y nos da, en este caso, en las desviaciones de Y, 2. Después de 60, aquí son 7, aquí hay un pequeño error. En este caso, bueno, le vamos a poner un tache y nuestro resultado fue de 7. ¿Sale? Y así sucesivamente para que ustedes vayan visualizando. El tercer intervalo es 3, siguiente 23, 22, 17, 17, 12, 23 y finalmente 18. ¿Sale? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer en este proceso para que, bueno, pues ustedes se vayan dando cuenta cómo es que, bueno, vamos sacando todo este tipo de procesos que tenemos en turno y que nos permita, bueno, pues determinar cada uno de estos resultados que pues hemos estado ahorita compartiendo con ustedes para que la estadística vean que no es nada difícil, simplemente es un poco laboriosa. Bueno, después de que ya calculamos las desviaciones, lo siguiente que vamos a hacer es que ahora el producto de las desviaciones que tenemos en turno, si ya las calculamos, por ejemplo las desviaciones de X, acá, las vamos a elevar al cuadrado, como ahorita estoy señalando acá. Es decir, 6.9 al cuadrado equivale a 47.61. 4 puntos al cuadrado, 1681, 9.9 al cuadrado, 48.01 y así sucesivamente hasta llegar al último dato que es 1.1 y nos dio 1.21 al cuadrado. Hay dos formas de hacerlo. La primera es que ustedes, en el caso, si tienen una calculadora a la mano, hay una función que tiene la tecla, ¿sí? Y que, bueno, esta tecla nos va a permitir que en la calculadora, hay calculadoras científicas, donde existe un botón que tiene X al cuadrado, presionan en este caso, bueno, ponen la cantidad, 6.9, presionan la función de X al cuadrado y en automático nos va a dar el resultado que tenemos acá, 47.61. La otra forma es la tradicional, donde nosotros, por ejemplo, multiplicamos 6.9 por 6.9 y nos va a dar el mismo resultado. Cualquiera de los dos caminos es válido, ¿sale? Entonces, esa es una de las cuestiones que nos ayuda principalmente a obtener todos estos resultados que tenemos acá. La otra cuestión es que en el producto de las desviaciones de Y, aquí también lo voy a acentuar, estas también se van a elevar al cuadrado, como lo tenemos acá, acá lo estoy señalando, ¿sale? En el caso del primer dato, que es 2, 2 al cuadrado nos va a dar 4. Recuerden acá, corregimos, el lugar de 2 era 7, ¿sí? 7 al cuadrado es 49, 3 al cuadrado es 9 y así sucesivamente hasta llegar a 18. ¿Sí? En el caso de 18 al cuadrado nos da el resultado de 324. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos acá, si se dan cuenta cómo la tabla, estoy señalando aquí con el mouse,
cómo es que a partir del número de intervalos que tenemos acá, ya tenemos los datos de X ya estandarizados, los datos de Y que también ya siguen por la misma vía. Recuerden, hicimos sumatorias, se calcularon las medias, después se obtuvo las desviaciones de X, desviaciones de Y, posteriormente desviaciones de X al cuadrado y desviaciones de Y al cuadrado. Entonces esto fue lo que fuimos haciendo durante todo este proceso en esta etapa y que bueno, pues nos va a ayudar un poquito a que ustedes vayan corroborándolo en su cuaderno, en una hoja que tengan ahí en turno y que vayan haciendo los cálculos. Acá nada más lo único que hacemos, ahorita que estoy borrando las líneas que pusimos, lo que generamos, ¿sale? Que tenemos acá dentro de las tablas. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y acá ustedes van a ver que se agrega una columna más. ¿Sale? La columna que tenemos acá es el producto de las desviaciones de X y Y. Y aquí nos está indicando que se va a multiplicar. Es decir, los datos que tenemos del producto que hicimos al principio de las dos desviaciones de X y Y se van a multiplicar. En este caso, el primer dato, para ejemplificar, 6.9 por 2. ¿Vale? Se multiplican. El resultado que tenemos acá nos va a dar el primero 13.8. El siguiente, pues va a ser, en este caso, 4.1 por 2, y así sucesivamente. 9.9 por 3, 16.9 por 23, 16.1 por 22. Aquí van apareciendo los resultados, fíjense. ¿Sale? El segundo intervalo es 28.7, del tercero 29.7, el cuarto 388.7, del siguiente intervalo 354, hasta llegar al último, 19.8. ¿Sale? Entonces, en el caso de Pearson, le va dando esta connotación a la técnica estadística para que ustedes vayan visualizando el proceso. Tratamos de hacerlo lo más lento posible también por el tiempo que tenemos acá en la plataforma. ¿Vale? Entonces, y es algo muy sencillo. Esto también requiere de práctica para que nosotros vayamos realizando cada uno de estos procesos y veamos cómo cada variable, bueno, pues tiene un tratamiento al respecto. ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a avanzar a la siguiente gráfica, bueno, la siguiente diapositiva, nomás déjenme mudar un poquito las anotaciones que hicimos para que ustedes bueno, puedan apreciar de manera clara parte de lo que nosotros seguimos haciendo en la presentación. Bueno, ¿qué tenemos que hacer posterior? Bueno, pues es lo siguiente, ya tenemos acá las diferentes columnas que llegamos hasta hace rato y que fuimos realizando el proceso. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer la sumatoria. Ya tenemos la sumatoria de X que equivale a 319, la sumatoria de Y que equivale a 530. Ahora vamos a hacer la sumatoria de la columna de las desviaciones al cuadrado y nuestro resultado fue de 876.90. Luego de las desviaciones de Y al cuadrado, nuestro resultado nos dio 2510 y hacemos una sumatoria más de la última columna, que en este caso es la multiplicación de las desviaciones de ambas variables. El resultado fue de 1218.8. ¿Vale? En base a estos resultados, bueno, nos va a servir para el siguiente paso que vamos a aplicar la fórmula de Pearson. ¿Sale? Pues permítanme tantito. Seguimos borrando para que podamos mostrarles la siguiente diapositiva. Observen acá tenemos en este caso la fórmula, les voy señalando con el mouse. Correlación lineal es igual a la sumatoria de la multiplicación de las dos variables, que es x menos x media, menos y media. Todo esto va a ir sobre raíz cuadrada de sumatoria, en este caso, de las desviaciones de x al cuadrado. Después, esto se va a multiplicar por la raíz cuadrada de las desviaciones de y también elevadas al cuadrado. ¿Sale?
Entonces son las tres últimas columnas. Acá, por ejemplo, vamos viendo que ya tenemos también las sumatorias, fíjense. Acá están las sumatorias para que ustedes las vayan checando. ¿Sale? De la última columna, 1218.8, de Y, 1876.90 y de desviaciones de Y al cuadrado, 2510. ¿Vale? Bueno, continuamos para que sigamos con la presentación. Y van a ver ustedes que en el siguiente recuadro hacemos la sustitución. ¿Vale? En esta sustitución podemos apreciar que arriba es 1218. ¿Por qué? Porque ya tenemos acá el resultado que nosotros elegimos en turno. Perdón. Entonces 1218 en la parte inferior vamos a ver que las desviaciones de x al cuadrado es 876.90, que tenemos que obtener raíz cuadrada, y vamos a obtener raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones de y al cuadrado, que fue 2500 en nuestro resultado. Acá tenemos la sustitución de la fórmula. En la siguiente diapositiva vamos a ver que ahora el producto que obtuvimos de cada raíz cuadrada, fíjense, por ejemplo, en el caso de desviaciones de x al cuadrado, que fue 876.90, ¿vale? Aquí podemos observar que fue el resultado 29.600. Salen más decimales, pero nos vamos a sujetar a un proceso que, bueno, solamente con 3 decimales vamos a trabajar. ¿Sale? Como lo venimos haciendo en el curso. En el caso de la raíz cuadrada de 2510, aquí estoy haciendo la connotación, bueno, generalmente con el mouse, la raíz cuadrada es de 50.099. Fíjense acá en la sustitución, lo que tenemos que hacer es primero trabajar lo de abajo. Hay que multiplicar 29.612 por 0.50099. Los paréntesis indican, en este caso, la multiplicación. Posterior, ya que tenemos esa multiplicación, observamos que el resultado es de 1483.531, perdón. ¿Sale? Entonces, lo que tenemos que hacer es, de esos 1218, lo vamos a dividir entre el producto que obtuvimos. Nuestro resultado, y aquí estoy haciendo el señalamiento, es de 0.82. ¿Sale? Casi ya está listo el ejercicio, nada más que nos faltan otros datos que, bueno, pues son importantes. Ya que obtuvimos esta cantidad, bueno, pues ahora lo importante es que pues pasemos a que después de que hayamos obtenido este resultado, vamos a ver la tabla donde tenemos los valores en base que, por ejemplo, en la correlación lineal, ya sea para simple, correlación lineal de Pearson, correlación lineal de Spearman, nos vamos a, digamos, a tener esta referencia sobre esta tabla, sobre los valores, que puede ser uno positivo, que sería el mayor, o en su caso, uno negativo. ¿Sale? Podemos ir desde arriba a abajo. En este caso vamos a empezar acá. En el valor de 1 positivo, que es el máximo, tenemos una correlación grande, perfecta y positiva. En el segundo, que es 0.90, a mayor o menor a 1, podemos ver que es una correlación alta. De 0.70, mayor o menor a 0.90, una correlación alta. De 0.40, mayor o menor a 0.70, una correlación moderada. De 0.20, mayor o menor a 0.40, correlación muy baja. Sería en este caso de 0 a 0.19, correlación nula. Y de 0 a -1 tenemos correlación grande, perfecta, pero es negativa. En este caso, nuestro dato fue de 0.82. ¿Sale? Aquí lo vamos a ubicar. Fíjense donde estoy haciendo mi notación, 0.82. Y ese 0.82, bueno, pues va a ubicarse en este sector. ¿Sale? Entonces ese sector, bueno, pues nos ayuda a identificar que tenemos una correlación muy alta.
¿Vale? Fíjense todo lo que se tiene que hacer. En este caso, con Pearson, hay que ir haciendo el ejercicio con las columnas, con lo que se requiere, en base a, digamos, la técnica que se aplica al respecto. ¿Vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y acá tenemos, en el caso, la interpretación del coeficiente de correlación lineal. Nuestro resultado fue 0.82 y tenemos una correlación lineal alta. Aún todavía no termina acá el ejercicio. Lo importante es que también, bueno, todavía falta hacer la representación gráfica de los datos de las dos variables para que veamos cómo se distribuyen esos datos dentro de la gráfica en el universo. ¿Vale? Entonces, en esta interpretación podemos checar que existe una correlación entre los años que ha fumado el paciente, que sería la variable X, y el daño que ha sufrido en sus pulmones, que es la variable Y. Otro aspecto importante es que debemos de saber cómo es que los datos se distribuyen en el universo. ¿Sí? Como en este caso acá, podemos ver que el dato que tenemos abajo, bueno, en la primera gráfica, si los datos van de forma ascendente, tenemos una correlación positiva. Si es al revés, va en forma inversa, digamos, de más a menos, pero se inclina en esta situación, en esta posición, digamos, en diagonal, pero a la inversa, digamos, de izquierda a derecha y va en forma descendente. Bueno, aquí lo ven ustedes en esta gráfica en su pantalla, es una correlación lineal negativa. ¿Sale? Vamos a pasar ahorita a la representación de los datos en nuestro ejercicio para que ustedes vean qué es lo que se representa. Fíjense, aquí en la gráfica podemos ver la distribución de los datos, cada uno de ellos, y que estos, bueno, juegan un papel fundamental. ¿Sí? En el caso de los años podemos ir, bueno, de la variable X, años que ha fumado el paciente, desde 0 hasta máximo 50. Aquí lo pudimos distribuir de 10, 20, 30, 40 y de 10 en 10. En el caso del daño sufrido a los pulmones, lo representamos desde 0 hasta el 80%. ¿Sale? Hay dos formas de hacerlo. En este caso, ya sea que lo hagan en su cuaderno, y hagan la elaboración de la gráfica, dos variables, la recta de las abscisas, que es la X, y la recta de las ordenadas, que va siendo la Y. En este caso lo tenemos acá. ¿Sale? Acá lo tenemos identificado. Y bueno, se proyectan los datos mediante una serie de coordenadas, ¿sí? Cada uno con un punto distribuido. En el primer caso que estoy mencionando, si lo hacen en su cuaderno, pues les va a salir ahí cada uno de estos datos, enfocándonos a los datos de la variable X y Y. Y se hace esa correlación. Aquí ustedes observan cómo a partir de acá estos datos están en forma ascendente, y aquí estoy haciendo la connotación, haciendo la anotación con el lápiz, y estos datos van de izquierda a derecha, pero en forma ascendente. Lo que significa que entonces esta correlación lineal es positiva, ¿sí? En este caso, muy alta. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esto, bueno, pues nos ayuda a identificar cómo estos datos, bueno, pues se representan dentro de este universo, y que permite principalmente, por lo menos en la técnica de Pearson, identificar cómo se comportan estos datos. Fíjense, a diferencia, digamos, de la estadística destructiva, los datos no nos los dan estandarizados. Aquí los datos les tenemos que dar un tratamiento, etcétera. La otra cuestión es que acá, con esta técnica de Pearson, los datos ya están estandarizados, es decir, ya tenemos un resultado. Lo único que tenemos que hacer es ubicarlos dependiendo cuántas personas se hace este proceso en el tratamiento de los datos, y simplemente aplicamos el modelo estadístico del autor para poder ver cómo se influye una y otra variable. Esa es una de las cuestiones que tenemos con, digamos, un autor, otro, o por ejemplo de la correlación lineal simple. Ahorita con esta técnica de la correlación lineal
de Pearson y que nos ayuda un poquito a ir tomando la referencia de cada uno de estos procesos. ¿A qué me refiero con la estandarización? Bueno, también otra cuestión importante, la psicología se tuvo que haber, en este caso, eh, dado cuenta que necesitaba utilizar las matemáticas. Vuelvo a reiterar, acá en estos cursos de estadística lo podemos relacionar con diferentes áreas o diferentes disciplinas, como en su caso, la geometría analítica, la trigonometría, el álgebra, el cálculo diferencial, el cálculo integral, y bueno, otros tipos de matemáticas. Pero pues, nosotros no nos vamos a meter con eso porque lo que necesitamos es que mediante los procesos de investigación y más cuando en esta cuestión utilizamos el estudio de ambas variables y más si por ejemplo también la investigación se va definiendo en el área cuantitativa, bueno, pues tenemos que utilizar números, sin olvidar que en base a todo este proceso, bueno, pues nos ayuda a también a estudiar cómo los números nos enseñan que también tienen un comportamiento y que esos números, a partir de ese proceso, nosotros le damos una interpretación. A partir también de estas cuestiones, la estadística también va permitiendo que, bueno, pues permite que cada uno de nosotros vaya considerando que en este caso los números cuentan y va dependiendo, por ejemplo, de qué instrumento de medición vamos a utilizar, como en su caso puede ser eh, alguna encuesta, que es la más rápida, y que estos datos, bueno, pues una vez que le damos a las personas ese instrumento, y que puede ser individual o colectivo, y que son muy rápidas, muy sencillas, no requieren el nombre, ¿sí? Aquí lo importante simplemente lo que requerimos es que datos como la edad y el sexo nada más, porque son encuestas anónimas y que lo único que queremos es digamos, recabar información y que van a ser en este caso determinados en este proceso. La otra cuestión es que, por ejemplo, cuando también nos referimos a la estandarización, bueno, pues nos referimos a que se han hecho estudios. Un ejemplo también sobre esto y que se utiliza la estadística es cuando hacen o fabrican los test psicológicos, cuanto queremos medir aspectos cuantitativos, por ejemplo, queremos medir la inteligencia y se utiliza la estadística. ¿Sale? Voy a poner un ejemplo, en el caso del test de Raven, se inventó en Inglaterra a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y se utilizó una muestra de población de Inglaterra y, bueno, y se hicieron otros estudios, por ejemplo, en España, se hicieron estandarizaciones en Estados Unidos, en Argentina y Uruguay. Para que nosotros podamos comparar los resultados que nosotros obtenemos, digamos, de esta parte, bueno, pues es importante que nos tomemos en cuenta que utilicemos una población que más se acerque a nuestras características culturales. En este caso, la, la población que más se asemeja con nosotros es la de Uruguay, que muchos años utilizó. A finales del siglo XX y los 90 ya se hicieron estudios estandarizados, pero ya con muestras de población de nuestro país, y esto nos acerca a un resultado más objetivo. Para eso se utilizó esta parte de la estadística. ¿Sale? Entonces, esa es una cuestión que tenemos. La conclusión que tenemos, digamos, del ejercicio es que el resultado nos dio 0.82 y tenemos una correlación lineal alta positiva. De acuerdo con lo que aquí voy a regresarme tantito a la gráfica, porque se representa en el universo de izquierda a derecha, pero va en forma ascendente. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que esto también dictamina que cada una de estas variables, bueno, juega su papel fundamental. ¿Sí? Mientras una variable aumenta, la otra disminuye. Y bueno, pues genera principalmente
saber, por ejemplo, que en la variable independiente, que es la causa, bueno, pues nos va determinando una idea acerca del proceso. Los que, por ejemplo, ya manejamos la estadística de hace muchos años y que ya tenemos dominio, nos damos una idea desde el principio, desde el ejercicio, más o menos cómo se va a dar el comportamiento. Ya con el desarrollo, por ejemplo, de los números, lo que nos pide la técnica estadística, en este caso la técnica, bueno, pues simplemente lo que vamos haciendo es desarrollar el proceso y que esto, bueno, pues nos permite que al dar el tratamiento que nosotros le vamos dando mediante la técnica estadística, lo único que hacemos es hacer una interpretación. Es algo muy sencillo, sí, nada más que para algunos estudiantes, bueno, pues a veces se les hace un poco complicado, un poco pesado, no requiere mucha elaboración en cuanto a tener otros aprendizajes relativos a las matemáticas. Lo único que necesitan es saber sumar, restar, multiplicar, dividir y obtener raíz cuadrada, que ahora con las calculadoras, bueno, pues esto se facilita más. También otra cuestión importante, si hay una falla aquí en esta parte, bueno, pues simplemente es cotejar los resultados y que, bueno, nos permita visualizar el comportamiento de las dos variables que tenemos en turno. Para cualquier otro tipo de estudio que no requiera un proceso cuantitativo, pues requiere, digamos, otro proceso como puede ser el cualitativo. Cuando las investigaciones no son de esta magnitud, bueno, pues se aplica en este caso el tipo de investigación cualitativa y que estas, bueno, simplemente lo único que hacen, describen, explican un fenómeno, ya sea económico, cultural, social, etcétera, y simplemente describen la realidad. ¿Sí? En el caso de las investigaciones cuantitativas, lo que requieren es números. Ya mencioné un instrumento que puede ser la encuesta, la otra puede ser el cuestionario, pero el cuestionario es un poquito más complicado porque, por ejemplo, cuando ya tenemos las respuestas, hay un universo de respuestas, lo que tenemos que hacer es ubicarlas en categorías y que en este caso nosotros asignemos un valor. ¿Sí? Aquí es importante que la mayoría de este tipo de investigaciones son más cuantitativas y que ya nosotros, por ejemplo, la encuesta es más fácil porque ya elaboramos el reactivo y al final nos ayuda a saber, digamos, el índice de, digamos, de frecuencia de respuesta. ¿Sí? En este caso, supongamos, a lo mejor si nosotros queremos saber una encuesta de opinión sobre a lo mejor la pandemia, en este caso, si es verdadera, qué tanta realidad tiene, bueno, pues tendríamos que fabricar, realizar reactivos. En base a esto y le podemos poner opciones, cierto o falso. O en su caso, podemos poner ahí cierto o falso o otra opción. ¿Tal? Y podemos ponderar 1, 2 o 3, según la opción que en este caso, bueno, pues cada quien vaya a utilizar. ¿Vale? Entonces, en la plataforma están las actividades, el ejercicio, ya ahí tienen los datos y bueno, lo único que tienen que hacer es aplicarlo. Acá está la presentación con la cual ustedes pueden guiarse. No es muy difícil, hay que seguir, digamos, los pasos y a partir de ahí ustedes generan, digamos, el ejercicio y el resultado final. ¿Vale? Entonces, hasta luego.